Carl Jung escribió el Libro Rojo mientras atravesaba uno de los periodos más extraños y profundos de su vida. Se decía que muchas de las visiones que plasmaba en sus páginas llegaban mientras dormía, en una especie de estado entre la conciencia y el sueño. Jung aseguraba que no eran simples sueños, sino verdaderos viajes interiores donde su mente entraba en mundos simbólicos cargados de figuras, colores y voces. Durante esos trances, se levantaba y escribía sin detenerse, como si una fuerza superior guiara su mano. Pintaba imágenes de dioses, demonios y paisajes imposibles. Lo hacía con una precisión casi ritual, utilizando tinta roja porque creía que ese color representaba la energía vital del alma. Así nació una de las obras más enigmáticas de la psicología moderna, una especie de mapa del inconsciente humano. Para muchos de sus colegas, Jung había perdido la razón. Algunos pensaban que el Libro Rojo era el testimonio de una mente en colapso. Pero con el tiempo, se reveló que en esas páginas estaba la semilla de todo su pensamiento. Allí aparecen por primera vez los arquetipos, el concepto de sombra y la idea del inconsciente colectivo, elementos que transformarían para siempre la manera en que entendemos la mente humana. El Libro Rojo no se publicó mientras él vivía. Jung lo mantuvo oculto durante décadas, temiendo que el mundo no estuviera listo para entenderlo. Y tal vez tenía razón. No era un texto para intelectuales, era un espejo para quienes se atreven a mirarse por dentro. Jung fue de los pocos que exploró la frontera entre lo real y lo simbólico, porque lo que él descubrió en esos viajes no solo cambió la psicología, también cambió la manera en que el ser humano puede comprender su propia alma. Dentro de las páginas de aquel manuscrito aparecían figuras imposibles de explicar. Jung describía hombres con cabezas de fuego, serpientes que hablaban con voz humana, profetas que anunciaban el fin del sentido y la llegada de una nueva conciencia. Escribía conversaciones con sus propias sombras, diálogos con lo desconocido que nacían en los límites del sueño y la vigilia. Cada imagen era una batalla entre lo que creía ser y lo que su interior le mostraba. Allí hablaba con su alma, le pedía respuestas, la escuchaba y a veces la desafiaba. En un momento esa voz interior le ordenó abandonar todo lo que sabía y empezar de nuevo. Le dijo que el conocimiento sin conexión con el alma era vacío. Jung obedeció, y en ese acto, el hombre racional comenzó a morir para dar paso a alguien nuevo. Alguien que entendía que el verdadero conocimiento no se encuentra en los libros, sino en la oscuridad del propio ser. Sus visiones estaban llenas de símbolos que parecían universales: el héroe, el anciano sabio, la madre, la muerte, el renacimiento. Cada símbolo era una fuerza viva que lo guiaba o lo amenazaba. No eran fantasías, eran presencias. En sus escritos afirmaba que esas figuras existían dentro de todos los seres humanos como fragmentos de una mente compartida que se manifiesta a través de los sueños, del arte o del sufrimiento. Mientras más avanzaba en su escritura, más profundo descendía. Esas páginas mostraban el proceso de alguien que dejaba de resistirse a su inconsciente y permitía que hablara con libertad. Era un ritual silencioso, una purificación a través del caos. Jung no buscaba escribir una obra para ser leída, buscaba sobrevivir a lo que veía. En esas visiones el alma aparecía como una guía, una entidad que lo enfrentaba con su orgullo y le mostraba su fragilidad. Le hablaba de la importancia del símbolo, del mito, de los sueños, y le enseñaba que el ser humano no está solo dentro de su mente, sino conectado con algo mucho más grande. El contenido de esas páginas no era una teoría, era una experiencia viva, la representación de una mente que había cruzado la frontera entre lo racional y lo espiritual. Leerlo es presenciar una transformación, el momento en que un hombre se fragmenta para descubrir que su ruina también es su despertar. En las páginas centrales de su escritura, el tono cambia. Ya no hay miedo, sino entrega. Jung deja que las imágenes lo atraviesen y lo transformen. En una de sus visiones, se encuentra con un anciano y una serpiente. El anciano representa la sabiduría eterna, la voz de lo que ya fue. La serpiente, en cambio, simboliza la energía que se renueva, lo instintivo, lo que destruye para crear de nuevo. Ambos lo guían por un camino que no existe en el mundo físico, sino en los paisajes interiores donde habitan los arquetipos.
Esos encuentros no eran metáforas. Cada diálogo era una enseñanza que se manifestaba en forma de mito personal. En sus escritos, Jung aprendía que dentro de cada ser humano vive una multitud de figuras y que cada una guarda un mensaje que necesita ser escuchado. Negarlas conduce a la fragmentación. Aceptarlas conduce a la totalidad. Así nació la idea de la individuación, ese proceso por el cual el individuo se encuentra con su verdadero centro. En esas visiones aparece una figura femenina a la que él llama su alma. Ella le enseña lo que la razón no puede comprender. Le dice que el hombre moderno vive dividido, esclavo de su pensamiento, desconectado de su raíz simbólica. Le revela que la oscuridad interior no es el enemigo, sino la otra mitad de la luz. Cada vez que Jung intenta imponer su lógica, esa voz lo detiene y le recuerda que el alma se expresa con imágenes, no con conceptos. En un momento de sus escritos, observa cómo su mundo interior se derrumba. Las estructuras que conocía desaparecen, y en su lugar surgen visiones de dioses antiguos, templos destruidos, ríos de sangre y renacimientos simbólicos. Todo lo que aparece tiene un sentido profundo. Muestra que para reconstruirse primero hay que destruir la identidad que se creía definitiva. Entre las páginas también se describe un descenso. No es físico, es psicológico. Jung lo llama el descenso al infierno del alma. Allí se encuentra con sus miedos, sus deseos reprimidos y sus propias contradicciones. Descubre que el inconsciente no es solo oscuridad, también contiene una fuente de vida, una sabiduría que el ego no puede controlar. Ese viaje no busca eliminar los impulsos, sino integrarlos. Solo al reconocerlos puede el ser humano alcanzar equilibrio. El simbolismo de fuego, agua, muerte y renacimiento recorre todo el manuscrito. Cada elemento representa un proceso interno. El fuego purifica, el agua limpia, la muerte vacía y el renacimiento revela la nueva conciencia. Jung comprendió que esas fuerzas no son fantasías, son realidades psíquicas que operan dentro de cada mente. Lo que más impacta es la manera en que esas visiones anticipan las crisis de la humanidad. Hablan de la pérdida del sentido, de la desconexión con lo espiritual, del dominio de la razón sobre el alma. En medio de ese caos, la escritura se convierte en un acto de salvación. Jung transforma su locura en sabiduría, su miedo en comprensión. El desarrollo de su experiencia muestra que el inconsciente no es un enemigo, sino un territorio que espera ser explorado. En él se encuentran las raíces del amor, del arte, del miedo y del dolor. Cada figura que aparece es una parte del propio ser que reclama atención, y cuando esas partes se integran, el individuo deja de vivir dividido y comienza a sentirse completo. El sentido de todo lo que escribió no estaba en explicar el alma, sino en mostrar cómo se experimenta. Lo que había en esas páginas era una guía simbólica para quien busca sanar desde dentro. Un mapa del caos interior que enseña que cada sombra contiene una luz y cada caída una oportunidad para despertar. El desarrollo del libro rojo no es solo el relato de una mente que explora su inconsciente. Es el retrato de lo que todos enfrentan en silencio. Es el recordatorio de que dentro de cada persona existe un mundo que espera ser escuchado. Y cuando uno se atreve a entrar, descubre que el alma no está rota, solo está esperando ser reconocida. El verdadero valor de aquellas páginas no está en sus visiones, sino en lo que representan. Cada figura, cada diálogo, cada símbolo escrito con tinta roja es una metáfora de lo que todos enfrentan dentro de sí mismos. Jung no solo describía su mundo interior, estaba mostrando el mapa del alma humana. En él viven la sombra, el miedo, el deseo de poder, la culpa y también la posibilidad de redención. El mensaje central que se esconde entre las líneas es simple y devastador. Nadie puede escapar de sí mismo. El inconsciente siempre busca manifestarse, y cuando se le niega, lo hace a través de síntomas, de sufrimiento, de vacío. Jung entendió que la única salida era mirar de frente lo que el alma intentaba decir. Esa es la verdadera revolución de su experiencia. El valor del libro rojo no está en lo esotérico, sino en lo humano. Enseña que cada persona tiene una sombra, una parte oculta que guarda todo lo que no quiere aceptar. Esa sombra no desaparece con rezos ni teorías,
solo se transforma cuando se le da voz. El alma no pide pureza, pide honestidad. Y eso fue lo que Jung practicó en su escritura, una sinceridad absoluta frente a sí mismo. A lo largo de sus visiones, comprendió que dentro del caos hay un orden oculto, un propósito que se revela cuando uno se atreve a escuchar. Lo que él llamaba símbolos no eran ideas abstractas, eran expresiones vivas del inconsciente, fragmentos de la totalidad que buscan integrarse. Cuando el alma logra reunir sus partes, nace un nuevo equilibrio. A ese proceso lo llamó individuación. Pero más allá del término, se trata de volver a casa, de dejar de huir de lo que se es. Cada imagen del manuscrito refleja un aspecto de ese proceso. La serpiente que cambia de piel simboliza la transformación. El fuego que consume los antiguos templos representa la destrucción de las máscaras. El anciano sabio muestra la voz del conocimiento interior, y la figura femenina del alma representa la intuición que guía al corazón cuando la mente no encuentra sentido. Son fuerzas que viven dentro de todos, esperando ser reconocidas. El valor principal de este viaje interior es la reconciliación. Reconciliar la luz con la oscuridad, el pensamiento con la emoción, la lógica con el mito. Jung descubrió que la curación del alma no proviene de eliminar lo oscuro, sino de aceptarlo como parte de uno mismo. Solo al abrazar la contradicción se alcanza la totalidad. Para el espectador, el mensaje es claro. Lo que Jung escribió no pertenece a un psicólogo del pasado. Pertenece a cualquiera que haya sentido una lucha interna entre lo que muestra y lo que oculta. El libro rojo no pide ser leído, pide ser vivido. Cada persona puede encontrar en su interior esas mismas voces, esas mismas imágenes, si se atreve a escuchar en silencio. El inconsciente no habla con palabras, habla con símbolos, emociones y sincronicidades. Cuando alguien se permite atender esas señales, el alma comienza a ordenar el caos. Y aunque el proceso sea doloroso, siempre lleva hacia la comprensión. Esa es la enseñanza más profunda que dejó esta obra, que el sufrimiento no es un castigo, es una puerta. El valor principal del viaje de Jung es recordarle al ser humano que dentro del dolor hay sabiduría, que detrás de cada crisis existe un mensaje, y que cuando uno deja de resistirse, la oscuridad deja de ser amenaza y se convierte en maestra. En esas páginas no hay respuestas fáciles ni finales felices. Hay procesos, símbolos y silencios. Pero cada palabra escrita con esa tinta roja representa el acto más valiente que alguien puede realizar, enfrentarse a su propio inconsciente. Porque al final, el alma no se cura con olvido, sino con verdad. Y esa verdad se encuentra donde pocos se atreven a mirar, en lo más profundo de sí mismos. En el punto más profundo de su descenso, Jung escribe que todo lo que creía verdadero comenzó a desmoronarse. Su mente, antes ordenada, se convirtió en un campo de ruinas donde las voces interiores hablaban todas al mismo tiempo. Veía símbolos que se transformaban ante sus ojos, figuras que lo observaban desde el fondo de su conciencia. Era como si la realidad se hubiera quebrado para mostrarle lo que siempre había estado oculto detrás. En esas páginas, el alma le muestra su rostro más oscuro. Le revela que la sombra no es un enemigo, sino un espejo. Le enseña que cada pensamiento reprimido, cada deseo negado y cada emoción contenida tiene vida propia. Y cuando el hombre se niega a reconocerlos, ellos se apoderan de él desde el silencio. Jung comprende que su locura no era un error, era una iniciación. La mente lo llevaba al borde del abismo para obligarlo a ver lo que nunca quiso aceptar. El encuentro con su sombra es brutal. En una visión, un dios sangrante le habla del sacrificio. Le dice que la razón humana debe morir para que el alma renazca. En otra, un río de fuego arrasa los símbolos antiguos, y de sus cenizas surge una nueva imagen, el sol interior, la conciencia que ilumina desde adentro. Cada escena se convierte en una lección que solo puede entenderse a través del sufrimiento. Durante ese proceso, Jung experimenta la disolución total del yo, pierde su identidad, su seguridad, su forma de pensar. En su escritura describe la sensación de morir sin morir, de vaciarse completamente para dejar espacio a algo más grande que él. Descubre que la transformación del alma no ocurre en la comodidad, sino en la destrucción. Solo cuando el ego cede, la totalidad puede revelarse. El clímax de su experiencia interior muestra que el alma humana no busca perfección, busca totalidad. Lo que llamamos oscuridad no es más que la parte de nosotros que espera ser abrazada. Cuando la mente deja de huir de sí misma, nace una paz que no depende del mundo. Esa es la culminación de su descenso. El descubrimiento de que el verdadero enemigo nunca estuvo afuera, siempre estuvo dentro, esperando ser escuchado. En ese punto, Jung deja de escribir como un hombre que busca respuestas y comienza a escribir como alguien que ya entendió.
Sus palabras finales en esa sección son una confesión silenciosa. Solo quien muere simbólicamente puede renacer con sentido. El alma, al fin, había hablado. A veces uno siente que está cayendo sin fondo. No hay ruido, no hay dirección, solo un silencio pesado que te rodea y te hace dudar de todo. Hay días en que la mente se vuelve un laberinto y cada pensamiento parece un enemigo. Yo he estado ahí. He sentido cómo la realidad se desarma y uno se queda mirando los pedazos de lo que creía ser. Durante mucho tiempo intenté huir de esa sensación. Trabajaba más, hablaba más, fingía que todo estaba bien. Pero dentro de mí algo seguía gritando. No entendía que ese vacío no era mi enemigo, era mi propio inconsciente tratando de hablarme. Y cuando finalmente decidí escucharlo, el miedo cambió de forma. Dejó de ser una amenaza y se convirtió en guía. Jung escribió sobre eso, sobre el momento en que el alma te lleva a lugares que no querías visitar, pero que son los únicos donde puedes encontrarte. Yo también descubrí que dentro del dolor se esconde una verdad. Que cuando uno deja de resistirse, el sufrimiento se transforma en entendimiento. Es duro aceptarlo, pero nada crece en la superficie. Todo lo que florece y nace bajo tierra, en la oscuridad. Hay una parte del ser que todos intentan ocultar, una sombra que asusta porque muestra lo que uno no quiere ver. Pero negar esa parte es negarse a uno mismo. Con el tiempo comprendí que abrazarla no me hizo más débil, me hizo más real. La mente no sana cuando todo va bien, sana cuando uno se atreve a sentir lo que evita. El alma tiene su propio lenguaje. No usa palabras, usa experiencias. Cada pérdida, cada error, cada momento de angustia es una forma en que la vida intenta recordarte quién eres. El problema es que muchas veces interpretamos esas señales como castigos, cuando en realidad son mensajes. Lo que parece destrucción suele ser preparación. Hoy puedo mirar atrás y entender que aquel caos tenía sentido. Que todas las voces que no quería escuchar eran partes de mí que pedían volver a casa. Y que no se trata de eliminar la oscuridad, sino de hacer las paces con ella. Cuando uno lo logra, algo cambia. La mente deja de ser una prisión y se convierte en un templo. Si estás pasando por un momento así, no lo veas como un final. Es un llamado. Todo lo que duele te está empujando hacia una nueva comprensión. No luches contra ti mismo. Escucha lo que tu silencio quiere decir. En ese espacio interior, donde parece que todo se derrumba, es donde comienza el verdadero renacimiento. Lo entendí tarde, pero lo entendí. El alma no busca que la salves, busca que la mires. Y cuando lo haces, cuando te atreves a entrar en ese lugar donde nada tiene forma, descubres que nunca estuviste roto. Solo estabas recordando quién eras antes de tener miedo. Si llegaste hasta aquí es porque algo dentro de ti resonó con este mensaje. Si sentiste que estas palabras te hablaron al alma, apóyalo con tu suscripción y un like. Es una forma de decirle al universo que estás listo para mirar dentro de ti. Escribe en los comentarios: el alma también escribe en silencio. El silencio que queda después del viaje es diferente. Ya no es vacío, es comprensión. Jung había atravesado el abismo del alma y lo que trajo de vuelta no fue una teoría, sino una certeza. El ser humano no está roto, solo está dividido. Y la vida, con todos sus dolores y contradicciones, existe para unir esas partes. En el fondo, cada experiencia difícil tiene un propósito: empujar al alma a recordar quién es. El sufrimiento no es enemigo, es guía. Lo que antes parecía oscuridad se revela como un espacio fértil donde nacen las nuevas formas del ser. Cuando uno se permite sentir sin escapar, el alma se organiza sola, y de esa quietud nace la claridad. El mensaje que deja este viaje interior no pertenece solo a Jung, pertenece a todos los que alguna vez sintieron que su mente se partía entre lo que son y lo que deberían ser. A todos los que temieron mirar hacia adentro y sin embargo lo hicieron, porque ahí, en lo más profundo,
Descubrieron que la verdad no es luz ni sombra, es la unión de ambas. La transformación real no llega con palabras ni con fe ciega. Llega cuando uno se atreve a ser completamente sincero consigo mismo, cuando deja de fingir fuerza y se permite sentir fragilidad. Ese momento en que el alma se desnuda ante su propia sombra es el instante en que nace la autenticidad. Y esa autenticidad es libertad. El libro rojo es solo una huella de ese proceso. Lo importante no es leerlo, es entender lo que simboliza, que cada ser humano guarda en su interior su propio manuscrito invisible, escrito con vivencias, con miedos, con sueños y con redenciones, y solo quien se atreve a abrirlo puede conocerse de verdad. Cuando Jung cerró su cuaderno, no encontró respuestas absolutas, encontró sentido. Descubrió que el alma no busca la perfección, busca totalidad. Y eso es lo único que realmente sana. Si llegaste hasta este punto, ya no eres el mismo. Has minado dentro de ti y has sentido lo que muchos temen enfrentar. Pero este viaje no termina aquí. Lo que viene es solo para los que están listos, para los que no se conforman con entender la mente y quieren despertar el alma. En el siguiente video del canal, no vas a escuchar teorías ni historias ajenas. Vas a ver reflejado lo que tú también llevas dentro. Es un paso más profundo. Una mirada directa al fuego interior que todos tratamos de apagar. Si sentiste que este mensaje tocó algo en ti, no te detengas ahora. Presiona el siguiente video que aparece en pantalla. Atrévete a continuar el viaje, porque lo que descubrirás ahí no será conocimiento, será transformación. Solo los valientes siguen, y tú ya diste el primer paso.